Dios es fiel. Y me gusta porque al pensar en este tema, me ponía a escuchar los devocionales de parte del pastor, escuchaba el libro de los jueces, escuchaba el libro de Ruth, leía los evangelios y de pronto decía, ¿dónde Dios, dónde podemos hablar? Porque yo veía y lo único que se me venía a la mente era lo bueno que es Dios, lo bueno que es Dios durante toda mi vida. Y en esta mañana a mí me gustaría remover estos recuerdos internos que tienes dentro de ti, y quiero hacerte una pregunta y en unos minutitos vamos a elegir por el dedo apuntador a ver quién puede ser. Así que prepárate, cierra tus ojos y entonces recuerda qué es lo más grande que ha hecho Dios en tu vida. Entonces tienes un minutito para pensar, ¿sale? ¿Qué es lo más grande que Dios ha hecho en tu vida? Cuando estés listo, puedes dar un fuerte amén. ¿Te parece bien? Muy bien, entonces quien dijo amén primero va a pasar. Muy bien, vamos a ver, hermana Sara, por favor, ayúdeme, venga aquí adelante y cuéntenos qué es lo más grande que Dios ha hecho en su vida, por favor. Aplaudan, por favor, para que se pueda animar. Muchas cosas hermosas, pero creo que lo más maravilloso es haberlo conocido a Él, porque Él transformó mi vida, porque Él me llenó de gozo, de paz, y creo que lo segundo más hermoso es mi familia. Excelente, muy bien. Vamos a ver, Rubén, ven aquí adelante, por favor, y cuéntanos qué es lo más grande que ha hecho Dios en tu vida. Hola, buenos días. Pues creo que si nos toca enlistar qué ha hecho Dios en nuestras vidas es una lista muy, muy grande, ¿no? Yo creo que todos los días Dios hace algo muy importante por nosotros. Pues ha salvado mi vida, mi matrimonio, me ha dado un buen trabajo, una bonita familia y posibilidades también de viajar, de cumplir sueños en familia, personales. Entonces, por todas esas cosas doy gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Uno más, de este lado izquierdo. ¿Por qué no vienes delante de aquí, Freddy, y nos cuentas qué es lo más grande que ha hecho Dios en tu vida, por favor? Vamos, Freddy. Pues muchas cosas. Una de esas que sí fue que en el trabajo me salvó del pie, que me cayó una tabla del tamaño de como de una puerta. Pesaba alrededor como de 50 kilos. Me cayó en todo el pie. Se me inflamó como si tuviera así un yeso. Estaba inflamado, estaba casi verde el pie. Y pues me asusté mucho, obviamente, ves todo el pie ahí inflamado. Entonces, de volada fui a checar mi radiografía y yo de que no, pues yo estaba esperando lo peor, de que no, pues mínimo se me fracturaron tres huesos, pero gracias a Dios, ninguno. Simplemente fue como un esguince, no se me quebró ninguno porque fue justamente en la cabeza de los huesos y de esa me salvó. Gracias, Freddy, gracias. Dice el significado de bueno o de bondad es calidad de bueno, y un poco más bíblico, me gusta y te lo voy a leer. Dice así: son las experiencias concretas de lo que ha hecho Dios y de lo que está haciendo en la vida de los que son suyos. Entonces es algo muy bonito porque Dios siempre tiene cosas buenas para ti y para mí. Pero sabes, al recordar la historia del pueblo de Israel, antes de que ellos entraran a la tierra prometida, hay un memorial que se les recuerda y les dice: por favor, no olvides lo bueno que ha sido Dios.
no olvides sus milagros, no olvides de cómo te sacó, no olvides esto, cuídate de esto, cuídate de hacer aquello, no hagas esto, no hagas el otro, para que te vaya bien. Y dice algo muy puntual. Dice que eso que ha hecho Dios, se lo repitas a tus hijos, lo ates a tus manos, lo pegues en las ventanas de tu casa, en los postes de tu ciudad, para que no olvides lo bueno que ha sido Dios, para que no se te ocurra de alguna forma decir, Dios nunca ha estado conmigo. Entonces, esto es lo que al momento antes de entrar, Dios les dan esa instrucción al pueblo de Israel y les dicen, por favor, no lo olviden. Venimos de ver la majestuosidad de Dios, su bondad, su poder, nos ha rescatado, pero por ahí, este es el tema que viene más adelante, pero por ahí hay algunas ausencias de memoria donde olvidamos lo bueno que ha sido Dios. ¿Y qué pasa cuando olvidamos lo bueno que es Dios? ¿Alguna vez tú has olvidado lo bueno que ha sido Dios en tu vida? Bueno, de este lado son más espirituales que de este lado. ¿Por qué? Porque a veces se requiere honestidad, se requiere algo, una relación dentro contigo mismo y saber y decir, quizás en alguna parte de mi vida he olvidado lo bueno que ha sido Dios. Y mira que nosotros como padres nos esforzamos en que nuestros hijos honren a Dios, obedezcan a sus padres, que no olviden lo bueno que ha sido Dios, pero muchas veces nosotros caemos en este riesgo de decir, quizás Dios me ha abandonado, quizás Dios escucha a mi vecino, quizás Dios escucha a alguien más, pero no me escucha a mí. Y fíjate que cuando nosotros nos olvidamos de la bondad de Dios, los únicos que sufrimos somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre es el mismo ayer, hoy y mañana será el mismo. Entonces quien tiene un problema somos nosotros. Entonces, cuando olvidamos lo bueno que ha sido Dios, y perdóname, me voy a regresar un poquito, pero quiero hablarte desde la perspectiva no de como tal de la bondad de Dios, porque todos sabemos lo bueno que es Dios, todos tenemos un significado de lo que Dios, cómo Dios ha transformado nuestra vida, cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios nos ha bendecido a través de una familia, de un trabajo, de una iglesia, y todo esto podemos pensar que conocemos algo sobre Dios, y eso es verdad, pero quiero hablarte desde la perspectiva de lo que sucede en nuestra vida cuando olvidamos lo bueno que es Dios, cuando nos damos ese pequeño lujo. ¿Sí te ha pasado que de pronto vas a comer unos tacos y cuestan carísimos y dices, me estoy dando este lujo, me lo merezco? Y así pasa cuando nosotros olvidamos de Dios, de pronto nos damos ese lujo de pensar que Dios ha sido bueno con nosotros. Y como te decía, hay algo que sucede, nos afectamos nosotros dentro, pero también sucede algo evidentemente que curiosamente lo notan todos los demás excepto nosotros mismos. Entonces, avanzamos a la siguiente, por favor. Cuando olvidamos, la que sigue también, por favor. Cuando olvidamos lo bueno que ha sido Dios, automáticamente en nuestra vida viene la queja. ¿Alguno de ustedes ha estado frente a una persona que se queja? Levante la mano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú eres una persona que se queja? Sí, sí también. Pero ayúdenme a saber, ¿cómo es una persona que se queja? ¿En qué concepto tienes esto cuando escuchas a alguien? Ay, ahí viene el que se queja. ¿Cuál es esta parte que dices, cómo describes a esta persona que se queja? Infeliz, negativa, ¿qué más? Malagradecida. ¿Qué más por acá? ¿Cómo? Que culpa a los demás. ¿Qué más? Un mal semblante, inconforme. Sí, víctimas. Exactamente. Cuando eso sucede,
de pronto cuando la queja naturalmente invade nuestro ser, y esto es una de las características que pasa cuando nosotros nos damos ese pequeño lujo de olvidar lo bueno que ha sido Dios, viene automáticamente queja a nuestra vida. Y cuando viene queja a nuestra vida, automáticamente estamos con una tela delante de nosotros y no alcanzamos a ver lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Automáticamente ponemos candado a nuestros ojos y ya no nos permitimos ver cómo Dios trabaja todo el tiempo. Es que Dios nunca descansa, es que Dios siempre está obrando para nuestro bien, pero sucede que cuando nosotros no tenemos esa capacidad de ver lo que Dios hace en nuestra vida, automáticamente cerramos cortina a nuestros ojos y no hay poder humano que nos haga salir de ese hoyo. Entonces, algo más sucede. El pueblo de Israel para mí es como el ejemplo perfecto para no señalarnos a nosotros mismos. ¿Te parece bien? Además, el pueblo de Israel, los que estaban en ese momento ya no están, y si ya no pueden meterse a la red, ni ver, ni que estamos hablando de ellos, entonces ya no están. Y es el ejemplo perfecto para que nos ilustre en nuestra vida. El pueblo de Israel le habían dicho: no olvides lo bueno que ha sido Dios. No te hagas ídolos, no hagas esto, no adores aquello, come esto, busca siempre al Señor tu Dios. Pero resulta que antes de conquistar la tierra, ustedes saben la historia, fueron a averiguar cómo era esa tierra gloriosa que el Padre había preparado para ellos. Mandan espías y de pronto al mandar espías, y entonces Josué les tiene que pedir un reporte. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es aquello que Dios nos ha prometido? Y de pronto hay personas que solo comunican lo malo. ¿También te has identificado con alguna persona o has conocido a alguna persona que le preguntas algo y no hace otra cosa más que ser negativa? Le dices: oye, va a haber unos bautizos ahora en otro lugar. Ay, no, está lejísimos y aparte está bien feo y dicen por ahí que no hay ni dónde sentarse. Y entonces hay muchas cosas que de pronto nos quejamos y entonces empezamos a ver lo negativo. Bueno, así eran estos hombres que fueron a recorrer la tierra, y de pronto espera el pueblo de Israel la noticia de cómo es aquella tierra que Dios ha provisto, y dicen: hay gigantes, hay personas que son más grandes y más fuertes que nosotros, no vamos a poder, Dios nos ha abandonado. Y entonces empiezan a quejarse y a decir: hubiéramos estado mejor allá, porque las personas que vamos a conquistar o que Dios nos ha mandado a conquistar son más fuertes que nosotros, son mejores, y nosotros no vamos a poder. Y entonces empieza un sinfín de murmuración, un sinfín de queja. La Biblia dice que de pronto, cuando Josué y Caleb estaban ahí, ellos decían: no tengamos este pensamiento, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a ayudar, miren todo lo bueno que ha sido Dios. Y de pronto puede más la gente que tiene queja, como que impregna ese ambiente, y de pronto los espirituales ya no nos sentimos tan sólidos, ya nos sentimos arrastrados por la corriente de la queja, por la corriente del malestar, por la corriente de la inconformidad, y de pronto decimos: ay, sí, Dios me habló hace como 5 años, pero es hora y es fecha que no se ha cumplido la palabra que Dios ha puesto delante de mí. Y entonces empezamos a hacer piedra de tropiezo para nuestros hermanos, y decimos: no, tienes 2 años en el evangelio, ahí es el primer amor, ahí todo es miel sobre hojuelas. Dios te está contestando ahorita, pero espérate 5 años después, verás que Dios ni se acuerda de ti. Y de pronto así somos. Puede parecer muy loco estos ejemplos que de pronto estoy dando, pero cuando nos analizamos dentro de nosotros mismos, vemos que la queja está más cercana a nosotros que más lejos de lo que nosotros la quisiéramos. Entonces, de pronto, eso es donde nosotros quisiéramos eliminarlo. Lo que produce la queja es
una actitud que nos impide ver la mano de Dios. Es algo, lo primero que he visto a lo largo de los libros que he estado revisando. Les decía que estaba revisando Jueces, que estaba revisando el pueblo de Israel, que estaba revisando el libro de los Reyes también. No hay mejor ejemplo cuando se nos dice que y el pueblo hacía lo malo y hacía lo malo. ¿Por qué? Porque su ceguera espiritual les impedía ver la buena y la poderosa mano de Dios para su vida. Entonces, hay un ejemplo que también en los evangelios me gustó bastante. Es un hombre que tú también te sabes la historia y te la voy a contar nada más para que tú veas hasta dónde podemos caer si no tenemos la bondad de Dios en nuestra primera noticia. Hay una historia en los evangelios donde Jesús entra a la sinagoga y hay un hombre con la mano seca, gracias, con la mano seca, con la mano paralizada. Y de pronto, imagínense ese escenario, de pronto entra Jesús y ve alrededor toda la congregación y entonces dice la Biblia textualmente que los fariseos estaban buscando momento para tentarle. ¿Por qué? Porque era sábado y de pronto estaba ahí el hombre con la mano seca, con la mano paralizada. Y entonces Jesús empieza a observar que dentro de sus corazones ya no se importaban en las personas, sino les importaba más cómo poder apuntar, cómo poder matar, cómo poder crucificar, cómo poder vituperar, cómo poder maldecir al hombre que estaba ahí, que quería hacer algo bueno. Entonces Jesús se sienta en medio de ellos y le llama al hombre y le dice, ven, y le dice, antes de hacer el milagro les dice, oye, ¿qué es lo mejor que uno puede? ¿Está permitido hacer el bien o hacer el mal? Y entonces ellos en esta cuestión de decir, wow, o sea, me está confrontando. Lo más fácil era decir, Jesús, haz el bien, este hombre lo necesita. Pero no, había dureza dentro de sus corazones de tal modo que ellos no pudieron apreciar lo bueno que era Dios. No les podía, a veces nos molestamos cuando Dios actúa, cuando Dios está obrando en otras personas y los clasificamos como personas que no tienen, pues sí, que están en ese primer amor, que de pronto a nosotros nos ha pasado que cuando avanzamos más en el tiempo del cristiano, en la vida cristiana, de pronto nos acomodamos y ya perdemos toda capacidad de asombro, toda capacidad de alegría, toda capacidad de gozo. Y entonces yo te decía en la mañana, ¿qué es lo más grande que Dios ha hecho en tu vida? Porque si lo recordamos constantemente, la otra pregunta era, ¿y qué has hecho con eso que Dios ha hecho en tu vida? ¿Te ha servido como un catalizador o de alguna forma lo has guardado en tu caja de milagros y has dicho, aquí voy a esperar a que Dios haga otra cosa en mi vida sin tener algún impacto favorable para la vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho con esa cosa grande que Dios ha hecho en nuestra vida? El pueblo de Israel olvidó quién era Dios. El pueblo de Israel dijo, yo quiero mi comodidad, yo quiero que nada más me sirvan, yo quiero que nada más me den y me den y me den y me den. Y entonces, cuando ellos olvidan quién es Dios, automáticamente hay una ceguera porque ya no podemos ver lo que Dios hace en nuestra vida, aún sea muy evidente. Como lo decía en el ejemplo, ahora estaba Jesús frente al hombre que tenía la necesidad de ser sano. Y a través de estos milagros, si tú y yo parara a alguien enfrente con esta condición y viéramos que fuera sanado, nosotros daríamos gloria a Dios y dijéramos, gracias Dios, tú eres real, tú eres Dios, tú eres Rey. Pero en ese momento, en ese cúmulo de personas, de pronto ya no era eso, ya solo estaban esperando que Jesús lo hiciera para que lo atacaran, para que tuvieran una causa para poder juzgarle. Y entonces eso habla de que no te deja ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú te quejas y si tú tienes esta cuestión de queja en tu vida, lo primero que va a pasar es que no vas a poder ver
la mano de Dios actuando en tu vida. Entonces, vamos a hacer un autoexamen. Dicen que la iglesia es para los que estamos faltos, que no somos perfectos, y que es como el médico que venimos y que de pronto levantamos las manos y podemos sentir la grandeza de Dios, pero donde también sentimos que necesitamos crecer. Es la escuela de Dios, la iglesia es la escuela de Dios. Entonces, cuando estamos frente a esto, aparte de decir, Dios, yo siento que tú no estás actuando en mi vida, yo siento que le contestas a alguien más menos a mí, cuando hay esta parte de decir, quiero quejarme en vez de agradecer todo lo bueno que ha sido Dios, lo que va a pasar en tu vida es que vas a ir adentrándote en un túnel que se va a tornar un poquito más oscuro, que de pronto no solo no vas a ver la mano de Dios en tu vida, sino que vas a dar pasos al costado o pasos hacia atrás delante de Dios. Es decir, la queja también produce alejarnos de Dios. La queja, de alguna forma, no sé cómo tú te sientes actualmente, te sientes conmovido por la presencia de Dios, te sientes atraído, vienes con gusto, o cómo vienes el día de hoy, cómo has venido los domingos pasados a la iglesia. ¿Has venido con un poco de pesadez? ¿Has venido con muchas preguntas? ¿Has venido con arrastrando la cobija y decir, no sé por qué Dios no me contesta, no sé por qué Dios no me oye? Y entonces, cuando nos dicen, vamos a la iglesia, decimos, no, en esta ocasión no, voy la siguiente. O si venimos a la iglesia, venimos sin ganas, venimos sin ánimo, venimos con las manos dentro y decir, no me hables, y si me hablas y soy grosero, allá tú. Entonces, cuando de pronto tenemos esa actitud, lo único que hacemos es nos vamos alejando no solamente de Dios, sino de la comunidad entera que es la iglesia. Y otro paso, avanzar hacia el túnel es la queja nos aleja de Dios. En el libro de los Jueces, por lo menos yo leí 8 veces que dice textualmente que el pueblo de Israel hizo lo malo, volvió en pos de los ídolos, adoró, hizo aquello que antes de entrar a la tierra prometida les dijeron que no hiciera. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Y 8 veces está marcado ahí en el libro de los Jueces, probablemente más, pero esto nos habla de una falta de entendimiento de lo que es Dios en nuestra vida. Pensamos, esto nos pasa más a los que creo que a veces llevamos más tiempo como cristianos. Pensamos ya que nos sabemos absolutamente Génesis, Apocalipsis de la Biblia. Ya sabemos todos los cantos, sabemos todo el repertorio que van a tocar y entonces ya no nos sorprende y entonces ya empezamos a hacer las cosas por nuestra propia capacidad. Ya empezamos a actuar conforme nosotros pensaríamos que es lo correcto. Ya no lo hacemos a la luz de la Escritura, ya no lo hacemos a la luz de la presencia del Espíritu Santo. Ya solamente decimos, ok, creo que esto es una buena decisión, yo creo que voy a ir para allá. En vez de orar, en vez de venir a la palabra de Dios, en vez de recibir consejo, no, ya actuamos como el pueblo de Israel actuaba, en su razonamiento, en su falta de conocimiento de parte de Dios. Y entonces ahí es cuando el daño se acrecenta, porque entonces a toda acción hay una reacción. Cuando nosotros caminamos más lejos de Dios, es cuando más problemas vendrán a nuestra vida, es cuando más solos nos vamos a sentir. Y entonces, en vez de hacerle un favor a Dios, de decir, Dios, si estás muy ocupado conmigo, entonces mejor, mira, me voy a tomar un descansito, atiende al otro hermano y yo por acá busco mi camino. Cuando pensamos que le hacemos un favor a Dios, el venir a la iglesia, el cantar, el reunirnos, el hacer cosas para Dios, entonces de pronto es que estamos actuando en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia inteligencia, y más pronto que tarde nos vamos a encontrar haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, cometiendo error tras error, error tras error. Y entonces nos
mostramos arrepentidos y decimos: Dios, perdóname, por favor, ya no voy a volver a hacer esto. Y entonces Dios en su infinita misericordia nos rescata, nos salva, nos perdona. Y entonces otro paso al costado, volvemos a cometer el mismo error y entonces volvemos a clamar y se vuelve un ciclo vicioso. Pero en todo este ciclo vicioso, la bondad y la misericordia de Dios siempre estarán presentes. Pero ¿sabes qué? Entre más desobedezcas, más el daño vendrá hacia tu vida. Más estarás atrapado en tu propio razonamiento. Ya no solamente no ves la mano de Dios, ya caminas en tu propia inteligencia, ya caminas en tu propio entendimiento. Y entonces uno puede leer el libro de los Jueces y puede decir: ay, es que el pueblo de Israel, ¿cómo no entendía que era mejor estar con Dios? Y eso nos puede saltar así a nosotros: ay, ¿cómo no entienden estos del pueblo de Israel? Pero ¿qué tal y estas personas eres tú o soy yo? ¿Qué tal y constantemente estamos arrepintiéndonos, viniendo delante de Dios y no hay una transformación en nuestra vida? Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Probablemente debemos hacer un autoexamen y decir: quizás he olvidado lo bueno que ha sido Dios. Quizás no he recordado lo bueno que ha sido Dios. Quizás no he recordado lo majestuoso que ha sido Dios al darme una familia. Quizás no he recordado lo bueno que ha sido Dios al darme un buen trabajo. Quizás no he recordado lo bueno que ha sido Dios, porque ¿qué pasaría si me hubiera roto el pie en varias partes? Quizás me hace falta recordar esto que Dios ha sido tan maravillosamente bueno en mi vida para yo recordar. Yo necesito recordar constantemente, porque si no recuerdo, entonces me vuelvo un inconsciente de la presencia de Dios. Es como quejarme me aleja de Dios. Quejarme no permite que Dios, no permite que yo vea a Dios actuando en mi vida. ¿Estás conmigo? Sí. Perdón por darles como malas noticias, pero es como parte de esto, ¿no? Porque saben que todos quisiéramos, me recordó mucho lo que dijo Neftalí el día de hoy, antes éramos niños. Y recuerda tú cuando eras niño, venías a la iglesia o hacías cosas de niños y de pronto cuando la vida se empieza a poner un poquito más difícil, un poquito más ruda, de pronto dices: wow, cómo quisiera haber sido niño todavía, cómo quisiera disfrutar de la vida, cómo quisiera. Y entonces cuando estamos como que añorando tiempos, de pronto no nos permitimos ver que Dios sigue actuando en nuestra vida, que Dios sigue soplando vida en cada uno de nosotros, sigue ayudándonos, sigue estando ahí con nosotros, pero no nos permitimos ver esto que Dios está haciendo en nuestra vida. Qué increíblemente ver del cielo descender pan, qué increíble ver el mar partido en dos, qué increíble ver cómo el calzado, la ropa de aquellas personas no se desgastó en lo absoluto. Y entonces, al ver todas esas señales grandes y poderosas, de pronto, como a la vuelta de la esquina, ya se estaban quejando del pan que caía del cielo. Imagínate, quejar como que nubla la visión. Quejar hace que nuestro razonamiento se enturbie, se ensucie, ¿no? También algo que nos acontece cuando no vemos la bondad de Dios y no somos prestos a recordar es que damos vueltas en el mismo lugar, constantemente damos vueltas. No sé si te ha pasado, ¿cuántas veces sientes que no avanzas? ¿Cuántas veces? A ver, si tú eres tan humano como yo, ¿cuántas veces has sentido que no avanzas? Que tienes que tomar decisiones, que te tiene que ir mejor, que ya no es justo, no es cool que te vaya tan mal, pero intentas una cosa, intentas otra cosa y de pronto no sales de una, cuando te metes en otra. Cuando, por ejemplo, nos pasa muy a menudo con los coches, ¿no? De pronto uno los mete al mecánico y ya lo arreglamos
y de pronto se descompone otra cosa y entonces no salimos de una, no salimos cuando nos metemos a otro y así es esto. ¿Por qué? Porque olvidamos la bondad de Dios. Y cuando el pueblo de Israel se quejó, murmuró, no solamente hacia los líderes que estaban en ese momento, sino hacia Dios, dice la Biblia misma, que se quejaron y murmuraron contra Dios. Dios les dijo, sí, 40 días ellos tardaron en recorrer la tierra, en darnos un informe. Y a pesar de ese informe, yo creo que Dios decía, yo los iba a rescatar. Pero en vista de su incredulidad, en vista de lo necio que pudiera ser su entendimiento, entonces ahora van a tardar 40 años en poder entrar en esta tierra prometida. Imagínate esa noticia que te digan, hermana Cristi, no va a salir de esta, va a tardar 40 años para que salga de esta. Imagínate, qué terrible noticia para el pueblo de Israel, pero podemos decir, ay, pobrecitos, pero no, porque era falta de recordar la bondad de Dios en nuestras vidas. Falta de saber que Dios sigue actuando en nuestras vidas. Falta de decir, basta a la queja, yo mejor prefiero levantarme y no importa cómo esté atribulado, cansado, derrotado, deprimido, triste, yo vengo a la casa de Dios a alabar porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Vengo a la oración no porque haya multitudes, sino porque yo tengo que derramar mi corazón delante de Dios. Yo tengo que agradecerle lo bueno que ha sido Él. Yo vengo a la iglesia no solamente para agradar o pasar listas, sino yo tengo que venir a la iglesia porque tengo que recordar que en la semana Dios me ayudó, porque en la semana me permitió despertar, porque en la semana me permitió gozar de salud, de tener trabajo, de comer alimento. Hoy los hijos no les preocupa, a los más pequeños no les preocupa si el día de mañana tú vas a tener alimento. No les preocupa si va a haber agua, si va a haber ropa, si van a estar sus juguetes para jugar. No les preocupa. Ellos van, duermen en su camita y de pronto al día siguiente se despiertan pidiendo comer, se despiertan pidiendo alimento, se despiertan buscando su ropa, se despiertan buscando sus juguetes. Así tiene que ser nosotros delante de Dios. Nosotros no debemos de preocuparnos lo que va a acontecer mañana. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque si Él ha sido bueno, Él fue bueno ayer, Él seguirá siendo bueno hoy. Y Él seguirá siendo bueno mañana. Entonces no debe de haber una duda, no debemos de dejar que la duda invada nuestro ser, para que nos olvidemos y para que estemos rondando en el mismo lugar todo el tiempo. Eso es, si lo trasladamos a nuestra vida, es que no tenemos un crecimiento espiritual. Cuando solamente nos estancamos y de ahí no queremos pasar, ahí es donde podemos evaluar nosotros la falta de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con Dios, porque no lo recordamos. Y entonces eso produce más cansancio en nuestro ser y produce más agotamiento, produce más desgaste. Cuando tenemos que hacer algo, has intentado mover un mueble y lo estás moviendo, un mueble muy pesado, y hay quienes se dedican a las mudanzas y a cargar y a hacer todo esto y de pronto ya tienen mañas para hacer esto, ¿no? Y de pronto es lo que nosotros debemos de buscar. Debemos de buscar atajos que nos permitan acercarnos a Dios y en medio de la dificultad venir y decir, abrir la Biblia y decir, Dios, tú has sido bueno conmigo, nuevas son cada mañana tus misericordias, tu bondad me persigue todos los días de mi vida, alzo mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces es ahí que recordamos, pero no podemos hacerlo si no pasamos tiempo delante de Dios, si no, ¿cómo podemos expresar gratitud, expresar adoración, no quejarnos si no conocemos al Dios que nos ha dado la vida, que nos ha dado la familia, que nos ha dado la salvación? Y entonces, como lo decía, hay un cuarto punto que de pronto nos lleva más en el túnel hacia adentro de lo que nosotros quisiéramos salir. Entonces ya no vemos la mano de Dios, ya nos enfocamos en nosotros mismos, nos alejamos de Dios, pero también no tenemos un crecimiento espiritual y viene algo peor.
viene una rebeldía y una dureza de nuestro corazón. ¿Has estado todavía no estoy, pero frente a hijos quizás rebeldes o personas rebeldes, personas duras de corazón? ¿Cómo son esas personas? Parecen piedras. ¿Sabes por qué? Porque tú les dices y les das palabra y esto y el otro, y de pronto parece que tienen un escudo o un blindaje tan fuerte, tan increíblemente soportable, que ni la palabra de Dios, en vez de que adentre en su corazón, rebota como si fuera un escudo. Esta parte de dureza. Y pasaba mucho, hay un milagro en la Biblia que siempre me causa admiración, a veces por la forma en la que se desarrolló la historia. También me causa un poquito de risa, porque está el ciego al cual Jesús hace barro, lo pone en el ojo, y entonces la gente lo ve y dice: yo reconozco que esta persona él no podía ver, y esa persona ahora ve. Y entonces la gente se asombra, la gente conoce que hubo un milagro, la gente dice: esto es obra de Dios realmente, ¿no? Pero sucede que hay un grupo que tiene esta dureza de su corazón, que no importa el milagro que Jesús vaya a hacer, había dureza en su corazón. No importaba si piensen en el milagro que más se le hubiera ocurrido, el más extraordinario. Si ese milagro hubiera sucedido, aquellas personas no hubieran transformado su corazón, porque iban avanzando en ese túnel de la decadencia, del degrado total hacia la persona de Dios. Y entonces, cuando estas personas increpan o consultan al hombre que ha sido sanado, el hombre les explica una y otra vez y les dice de la manera más sencilla que ocurrieron, y es que así ocurrieron las cosas. Les dice: este hombre tomó barro, lo untó en mis ojos y ahora puedo ver. Y entonces ellos decían: o sea, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo? No, es que este hombre es pecador, es que este hombre no viene de Dios. Y entonces imagínate un milagro de ese modo, y que no tengas la capacidad de observar lo que Dios está haciendo en tu vida o en la vida de alguien más. Habla de una dureza. Y entonces este hombre no se queda ahí y les dice: bueno, si es pecador, no lo sé, pero sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Y entonces empieza a decirles, hasta les anima a unírseles como discípulos. Y entonces ellos dicen: ¿estás loco? ¿Cómo yo me voy a unir a este pecador? Y entonces nos adentramos en esta dureza que nos impide ver lo que Dios hace en la vida nuestra y en la vida propia de la iglesia. Entonces, cuando no tenemos la capacidad de lo que está sucediendo alrededor de nuestra iglesia, tengamos cuidado, porque probablemente nos estemos adentrando en un túnel donde solamente tú y yo seremos lastimados, donde en efecto la queja afecta a alguien más, pero principalmente a quien se lleva la peor parte es aquella persona que contiene la queja en lugar de una gratitud a Dios. Entonces, no seamos como estas personas que de pronto tuvieron al Maestro, al Dios del cielo, al Creador del universo, lo tuvieron frente a sus ojos y de pronto no pudieron verlo. Y hoy probablemente Jesús físicamente no está aquí, pero Él, cuando fue elevado al cielo, Él dijo: les voy a enviar el Consolador. Esta persona es como si yo estuviera contigo. Entonces, si hoy nos reunimos tú y yo aquí, es porque Jesús está aquí. Y si no tenemos la capacidad de ver a Jesús aquí, tengamos cuidado, porque probablemente estemos en ese túnel que nos impide ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Entonces, seamos sensibles a escuchar, a ver lo que Dios hace en nuestra vida. La parte de la rebeldía y la dureza hace que automáticamente no tengamos gratitud en nuestro corazón, que no haya ese agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y entonces, por eso decía yo, remover estas partes de qué cosas buenas que ha hecho Dios, porque si no tenemos esa capacidad de recordar, entonces no tenemos capacidad de gratitud
con las cosas grandes ni con las cosas pequeñas. Tengamos cuidado, porque cuando en nuestras bocas, en nuestros labios, no hay gratitud a Dios, entonces hagamos un reordenamiento de pensamientos y busquemos a Dios. Dice la palabra en Efesios 4:18: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Cuando tenemos queja, tenemos ignorancia, y la ignorancia domina nuestros corazones y nos hace ser personas que no agradecen. La vida cristiana es una vida de resistencia. En nuestro caminar cristiano encontraremos pruebas, encontraremos dificultades. Sin embargo, algo muy importante es que no debemos de olvidar quiénes somos nosotros, nuestra posición de hijos, pero sin embargo debemos de saber que tenemos un Padre en el cielo, que dice la Biblia que nosotros, siendo padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre, el Dios del cielo, dará buenas cosas a nosotros, a los que le aman? Entonces, en medio de las dificultades, en medio de la prueba, de las ansiedades, de los temores, de todo aquello que tú quisieras ponerle, en vez de quejarte, en vez de decir, Dios, no estás conmigo, busca un momento para reconocer tu posición como hijo. Tu posición como hijo es obedecer al Padre, pero como todo hijo, tiene la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Entonces, si tú olvidas quién eres, que tú alguna vez fuiste hijo, a lo mejor ahora eres padre, pero delante de Dios todos somos hijos y Él es nuestro Padre y Él siempre está al pendiente de cada una de nuestras circunstancias. Entonces, no olvidemos, cuando estés tentado, cuando estés atravesando por pruebas, por dificultades, no te inquietes, no te desalientes. Recuerda que tú eres hijo y que tienes un Padre en el cielo que está atendiendo cualquiera que sean tus circunstancias. Entonces, esto es lo que provoca la falta de ver la bondad de Dios. La queja no es buena para nuestra vida. La queja destruye, la queja desalienta, la queja nos impide crecer. Nos impide crecer como personas, como iglesia, como cristianos, como seres humanos. La queja no es buena, pero ¿sabes qué? Lo bueno de la gracia de Dios es eso, que siempre tenemos gracia, que siempre tenemos perdón, que siempre podemos recurrir a los brazos del Maestro, a los brazos del Padre, y Él nos va a abrazar. Él nunca nos va a rechazar. Como el hijo pródigo, el padre que vio a su hijo venir, que le pidió toda la herencia, que se la gastó y que a lo lejos vio a su hijo, el padre no solamente no lo esperó sentado en la casa, en el comedor, diciendo, ahorita que venga este hijito me lo voy a echar y vas a ver quién manda en esta casa. Él se acercó, desde la puerta lo vio y dice que corrió a él. Entonces hoy tú y yo tenemos esta oportunidad de correr a los brazos del Padre, a abrazarnos, a dejarnos querer. Fíjate que todos somos seres que necesitan amor, que necesitan cariño. ¿Y por qué no lo buscamos en los brazos del Padre? ¿Por qué no nos dejamos consentir por Él? ¿Por qué no dejamos que Él nos abrace y nos diga, hijo, aquí estás mejor, en la sombra de tus alas estoy seguro, en el hueco de tu mano? Dice la Biblia que nosotros como hijos somos como las niñas de sus ojos, lo más preciado de sus ojos somos para el Padre. Entonces, ¿por qué nos afanamos en quejarnos? ¿Por qué nos afanamos en tomar un camino más rocoso que el mismo Padre tiene preparado para nosotros? Bueno, la buena noticia es que podemos librarnos del espíritu de la queja, del espíritu que no construye, del espíritu que no nos hace disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros. Lo que yo he identificado y creo que nos puede ayudar, porque esto también es algo desafiante para mí, es para vivir en la bondad de Dios, lo primero que tengo que hacer es, si quieren le damos a la siguiente, es reconocer
¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Haz una pausa en este momento y recuerda, cierra tus ojos y recuerda qué es Dios para tu vida. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida? La palabra de Dios dice: cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio. Entonces, para seguir viendo la bondad de nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer quién es Dios. Y si tú tienes a Dios en el bolsillo, probablemente hace falta que pasemos más tiempo con Él para reconocer que tenemos un Dios grande y un problema pequeño. Entonces necesitamos saber el orden de las prioridades. ¿Quién es Dios en mi vida? Él es mi fuerza, Él es mi escudo, Él es mi refugio. Lo segundo que tengo que hacer, que parece muy sencillo, son pasos muy sencillos: reconocer quién es Dios, poner nuestra confianza en Dios, depender de la ayuda de Dios, ser agradecidos. Puede ser muy sencillo, pero llevarlos a la práctica puede ser lo complicado. Le pasó al pueblo de Israel, no solamente en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, le pasó a los discípulos. Ellos de alguna forma también tenían dudas. Le pasó a los fariseos, a los maestros de la ley. Estudiaban tanto, pensaban que tenían mucho conocimiento y de pronto no supieron reconocer quién era Dios. No sabían quién era Dios, no pusieron su confianza en Él. No debemos de confiar en nuestra capacidad. Por muy fácil que sea la decisión que debemos de tomar, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y decirle: Dios, ¿es por aquí? ¿Avanzo o me detengo? Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, cuando David iba a la guerra, consultaba a Dios y le decía: Dios, ¿debo de avanzar? David era un guerrero, David era alguien hábil, David era, dice la canción, dice el texto bíblico, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, ¿por qué David tenía que consultar a Dios si él era bueno, si él era un hábil guerrero? Lo que él sabía es que nada de lo que él poseía, nada de lo que él tenía venía por su propio entendimiento, por su propia fuerza, sino por la confianza que tenía en Dios. Dice: de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. ¿Es fácil? ¿Es fácil leerlo? Definitivamente, pero probablemente se vuelva difícil actuarlo. Dependernos de nuestra capacidad de tener todas las cosas en nuestro puño y de decir: Dios, no te metas, yo tengo aquí el control. Pero si abrimos la mano y decimos: Dios, haz tu obra, dirígeme a dónde tengo que ir, entonces es que podemos ver la bondad de Dios. Depender de la ayuda de Dios. Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Siempre Él sabe lo que necesitamos. No importa cuán espantosa esté la tormenta. Imagínate esta imagen de los discípulos en la barca, en el mar de Galilea. Dice que todo estaba muy tranquilo y de repente el mar se embraveció. De repente las olas inundaban el barco, porque decía que las olas, el agua caía dentro del barco. Y entonces los discípulos eran pescadores. Los discípulos no era la primera ocasión en la que se encontraban en dificultades. Y entonces a ellos les asustó más ver al Señor Jesús dormido que saber que el Señor, el Dios del cielo, estaba en su barco. Entonces debemos de depender de la ayuda de Dios. Cuando tengas dificultades, cuando tengas algo que enfrentar, lo que yo te recomiendo es: mejor acuéstate al lado del Maestro, descansa como Él descansaría. Y entonces cuando él le toque el turno de actuar, solamente Él dirá 2 palabritas: calla y enmudece. Entonces es importante que nosotros podamos descansar, recostarnos en la presencia de Dios. A veces ya no, como adultos, como más avanza la vida, ya no descansamos porque estamos preocupados qué vendrá mañana, si tendremos para eso, si tomaremos la mejor decisión, si nos alcanzará, si esto, si aquello. En vez de estar ansioso, en vez de preocuparte, refúgiate
en los brazos del Maestro y decir: aquí estoy, papá, abrázame, dame, tú lo prometiste. Descansa en la promesa de Dios. Y lo más importante, que en tus labios nunca cese el ser agradecido delante de Dios. No importa lo bueno, no importa lo malo, siempre agradece a Dios. Siempre, siempre agradece a Dios. Dice la Biblia: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y practicamos la gratitud? Que nuestros labios expresen solo gratitud, solo gratitud, agradecimiento a Dios por lo bueno que ha sido, por las pruebas, por el dolor, por el quebranto, por las tormentas. Agradece al Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque hoy no queremos quejarnos. Hoy no queremos ver con nuestros ojos, porque definitivamente nuestros ojos nos dirán que hay esto, que está pendiente aquello, que está esta tormenta, que está este quebranto, que está el dolor. Padre, hoy no queremos ver con esos ojos. Padre, hoy queremos y clamo delante de ti, como lo hizo Eliseo, que le pidió: abre los ojos espirituales de todos los que estamos aquí, de tal forma que podamos ver tu grandeza, Señor Jesús. Padre, llénanos, infúndenos valor, aliento, Padre, para que podamos descansar en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre.